Bueno, es el tema que ya domina la discusión política. Vamos a conversar al respecto con otro de los que debe votar mañana, el senador independiente Antonio Horvath. Senador, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Mónica. Hola. En primer lugar, ¿le parece que hay alguna inhabilidad por parentesco, ser primo del presidente del Grupo Penta, o una cosa bastante más lejana, compartir tatarabuelos con Carlos Alberto Delano? No creo que sea una razón como para no apoyarlo. La verdad es que nosotros tenemos que analizarlo en un contexto más amplio y lo vamos a ver mañana y escuchar en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde va a ser sometido el candidato a un intenso cuestionario por parte de los miembros de la comisión y quieran asistir a ello. Por otro lado, el caso del candidato Abbott, pasa el filtro de la Corte Suprema, que es muy distinto al caso del Contralor, y por otro lado, también uno ha investigado su condición regional. Él proviene de Valparaíso, vive en la región de Valparaíso, y hemos incluso investigado por cierta cercanía el que es una persona bastante de contacto con la comunidad, es una persona que efectivamente puede tener una cercanía a la ciudadanía por su modo de vida. Por otro lado, también se ha caracterizado por ser bastante investigador de situaciones de algunos parlamentarios, así que no creo que tenga inhabilidades por ese lado. Yo más bien pienso de que el cuidado que hay que tener, que yo estimo de los 5 candidatos, este es el candidato que más le gustaba o le gusta al ex fiscal Saba Chaguán, y lo que nosotros requerimos de una fiscalía más dinámica, que haga más investigación efectiva y menos procesos administrativos. Yo provengo de una región como Aysén, donde la Defensoría le gana lejos a la Fiscalía. O sea, yo creo que en ese tema hay que hacer un proceso de modernización, ser capaz también de aceptar ser supervisado. Hay temas que requieren las Fiscalías hoy en día con urgencia, y yo creo que él puede garantizar eso en su presentación del día de mañana en la Comisión del Senado. Con todo lo positivo que he dicho, entonces, ¿su voto está seguro a favor de Abbott? Mire, yo tengo una predisposición favorable. Siempre uno reflexiona, pero no juega. Eso fue muy equívoco lo que dijo el ministro del Interior Burgo con respecto a mi votación del Contralor. Yo siempre propuse otro nombre que tiene mucho más aceptación transversal, y en este caso yo creo que es una persona que va a hacerle bien a la Fiscalía, y mañana vamos a completar este juicio con las presentaciones que haga en el Congreso Nacional. Senador, a usted le preguntaron antes, porque sabemos que hubo una serie de consultas que llevó adelante la ministra de Justicia, y sabemos también que buena parte de los senadores tenía como candidato a José Morales. ¿Usted tenía otro candidato y le preguntaron su opinión? A ver, nosotros teníamos otro candidato como independientes, me refiero a Alejandro Guillé, a Lili Pérez, que también propuso a Abbott primero, y quien habla. Ese otro candidato no quedó. No es exactamente el que usted dice, pero yo creo que los 5 pasaron el filtro, y en este caso hay una predisposición favorable en el sentido de lograr una votación de características más transversales para una fiscalía que requiere investigar en profundidad, tener apoyo ciudadano y también un respaldo de los poderes del Estado. Senador, ¿cuál era su candidato? ¿Y el de los senadores independientes? El problema es que si uno nombra a un candidato, de alguna manera lo quema, pero yo creo que dentro de la misma fiscalía hay también personas, como el caso de Abbott, que cumplían con los requisitos, o cumplen. Ya, pero no era Abbott, no era Morales, no era Vargas, que externó la Fiscalía, o era Guzmán o era Toledo. Quedan 2 posibilidades. Claro. ¿Sería Toledo porque es de regiones? El primero que usted nombró. Guzmán. Guzmán. Ese era su candidato. Pero entendemos que... pero eso no significa que descalifique a los otros. Eso, ojo, es muy importante. Por supuesto. Ahora, la preferencia que había por Morales entre sus colegas tenía que ver con que algunos pensaban que iba a ser tal vez más comprensivo con las razones que algunos ponen en las investigaciones sobre platas políticas. Bueno, eso sería grave, porque justamente la idea es que la Fiscalía tenga una capacidad de independencia por respecto a ese tipo de presiones, pero por los antecedentes que nosotros recabamos, al parecer no era del caso. Pero la presidenta optó, y de hecho la ministra Javiera Blanco, que nos preguntó con anticipación cuáles eran los nombres que uno postulaba y le dábamos sus respectivas razones, la presidenta tuvo la gentileza desde el Ecuador, a través de su ministra Javiera Blanco, anticiparnos cuál era su decisión, lo cual también habla bien de ella. Corresponde que, como manifestó hace algunos días aquí en CNN Chile, el senador Víctor Pérez de la UDI, se le pida mañana al candidato Abbott
que dé garantías de imparcialidad frente al manejo que va a tener en las investigaciones por platas políticas? Bueno, yo creo que él en su trayectoria ha dado esas garantías para uno y otro sector. Por lo tanto, las garantías son de acuerdo al mérito de la ley. Yo creo que ahí no hay que exigir garantías adicionales a la trayectoria de la persona, a la nominación de la Corte Suprema y a la ratificación de la Presidenta de la República. Senador, nos contaba el senador Navarro que él ve mucha reticencia entre algunos parlamentarios del PPD para votar a favor del candidato de la presidenta Bachelet, concretamente los senadores Quintana y Girardi. ¿Usted cree que es una posibilidad real que se caiga el nombre que ha propuesto la presidenta Bachelet? A ver, yo creo que la presidenta no tiene por qué ser sometida 2 veces a un posible rechazo que no es de ella, sino que del equipo o de las personas que le proponen los nombres y le dan determinadas garantías que finalmente no se cumplen. En este caso, el quórum es más alto, no es de, digamos, 3/5, sino que es 2/3. Necesitamos casi 25 senadores. Por lo tanto, ese nombre tiene que haber sido bien prospectado con anticipación y yo veo poca probabilidad de un rechazo. Sin embargo, hay que estar atento a lo que él diga y al cuestionario que sea sometido el día de mañana. Eso no es un formulismo, es un examen que en buena ley le hace el Senado al candidato. ¿Qué costo tendría para los senadores, para el Senado, rechazar un nombre, primero por segunda vez rechazarle una propuesta a la presidenta, pero además sobre todo en este caso en que, como usted decía, se trata de alguien que pasó el examen de la Corte Suprema en una quina en que en general todos los senadores han dicho que todos los candidatos son aceptables, que no tienen cuestionamientos con ninguno? Si eso es así, ¿qué costo asumiría el Senado si es que rechaza esta propuesta? No, yo veo poco probable ese escenario, además que es muy distinto al caso del Contralor, porque en el caso del Contralor, con la propia Presidenta habíamos hablado con anticipación y se habían barajado otros nombres que concitan mucho más apoyo, mayor apoyo transversal. En este caso hubo un empecinamiento en continuar con ese nombre hasta el final, bajo un escenario que no estaban las garantías dadas. Yo creo que en este caso la ministra Javiera Blanco y la propia Presidenta han hecho un esfuerzo mayor para lograr este apoyo y por lo tanto dudo que ese escenario se dé. Ahora, la Presidenta, si bien hace la nominación, también hay un equipo que está detrás y ellos no pueden escabullir la responsabilidad, como el caso del ministro del Interior que dice recibí un WhatsApp a último minuto en que me cambiaron de opinión. Eso no es así. Senador, ¿va a mandar algún mensaje mañana para avisarle formalmente al gobierno si vota o no vota a favor del candidato? Mire, lo que sí, yo esta vez no me voy a abstener, y en el caso anterior yo me abstuve, porque por un lado vi los méritos del candidato Rayevich, y por otro lado también percibí claramente que no tenía ese apoyo transversal, ni en el mundo del Congreso, en la ciudadanía, ni tampoco en la propia Contraloría, lo cual es súper delicado para un cargo que dura 8 años. En este caso es bastante distinto, y yo hago mensajes con frecuencia con todos los ministros con los cuales estamos trabajando, pero no hago cambios de última hora en los mensajes. Eso es súper claro. Senador Antonio Horvath, gracias por haber conversado esta noche con CNN Chile. Buenas noches. Gracias, Daniel. Gracias, Mónica. Buenas noches.